estrés tan grande que se desmayan. Pero hay un pasaje en la Biblia en que ocurre algo parecido a esto. Y vamos a verlo. Está en Hechos capítulo 20. Susto en el culto. Ahí. Vamos a F5 y se pondrá. En Hechos capítulo 20 tenemos en el versículo 7 que el primer día de la semana nos reunimos los discípulos para partir el pan. Pablo estuvo enseñándoles, pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde nos hallábamos reunidos. Al joven Eutico, que estaba sentado en la ventana, comenzó a dormirse porque la predicación de Pablo se estaba alargando demasiado. Y vencido completamente por el sueño, Eutico cayó desde el tercer piso. Cuando lo levantaron ya estaba muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: «No os alarméis, está vivo». Después volvió a subir, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba. Luego se fue. En cuanto al joven, lo llevaron con vida, lo cual fue un gran consuelo para todos. Amén. La historia acabó bien. Pero ¿qué nos encontramos aquí? Vamos a hacer como los periodistas. Preguntan el qué, cuándo, el dónde, por qué. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que un joven muere y es resucitado por Pablo. Parece que no va a Bluetooth, pero bueno, se puede darle un clic. Eso es lo que ocurrió. Un joven muere. Este joven llamado Eutico, que estaba allí sentado en la ventana, pero es un hecho trágico durante el culto, ¿verdad? Imagínate que aquí ahora está Joaquín comiéndose se atraganta. Yo, pues muy interesante que sea la predicación, estáis todos diciendo que bien predica Juan Carlos, pero cuando escucháis toser, ¡ay, ay, ay!, todos nos fijaríamos en él y iríamos a hacerle la maniobra de Heimlich para liberar su garganta. Bien, hay sustos de esos que uno se lleva. ¿Os habéis llevado alguna vez un susto así en una iglesia? ¿Sí? Por ejemplo, que uno se atragantó con el pan. Bueno, a nosotros nos ocurrió una vez, un anciano en una iglesia donde estábamos, estaba mal del corazón el hombre y un día se quedó así como, nos parecía que se estaba durmiendo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al hermano? Se está durmiendo y le estaba dando un infarto. Y le dio un infarto y se cayó, pero había otro hermano enfermero y le hizo los primeros auxilios y se lo llevaron a la ambulancia tal y cual. Algunos se llevó un susto grave. Había una abuelita allí, muy mayor, que falleció a los pocos días. Dicen que por el susto que se llevó. Pero el caso es que se nos fue toda la atención de lo que estábamos. Estábamos en un culto muy bien, pero toda la atención se fue a aquello. Ha habido otros casos terribles de cosas que uno no se explica. ¿Cómo puede ser que ocurra eso? Y nosotros tenemos también que estar preparados para cosas que no entendemos, que pueden ocurrir en medio de nosotros. A mí me contó un hermano, un pastor de una iglesia en Guatemala, que estaban abriendo una obra en un lugar donde había el problema de las bandas, de las maras, no sé cómo se llama en Guatemala, pero y les amenazaron que no predicaran allí, que no abrieran iglesia allí, pero ellos siguieron predicando y abrieron una iglesia y un día en medio de la predicación entraron unos pistoleros y fueron al púlpito y le dieron un tiro en la cabeza al pastor. Ahora poneros en esa situación. ¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo nos quedamos? Yo no sé. Aquella iglesia siguió adelante, con miedo, y muchos se fueron. Muchos no volvieron a asistir, pero otros se fortalecieron y el propósito de Dios siguió ahí. Pero a veces ocurren cosas que están fuera de nuestro esquema.
Cosas que no nos podemos imaginar. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Pero ocurre. Y tenemos que saber que Dios es soberano. Y hay cosas que van más allá de lo que nosotros entendemos que Dios puede hacer o permitir. Eso es lo que ocurrió, que murió, pero fue resucitado. El joven murió, pero fue resucitado. No entendieron, o sea, era una situación inasumible, que por estar escuchando la palabra, se duerme, cae y se muere. Y eso te fastidia, por decirlo muy finamente, eso te arruina, te hace olvidar cualquier cosa que estuvieras aprendiendo en esa predicación. Porque solo te queda eso, un joven se ha caído y se ha muerto. Pero Dios cambia la situación, porque Pablo luego lo resucita. Y si vamos adelante, vamos a ver cuándo ocurre. Dice que ocurrió el primer día de la semana. Era el primer día de la semana. Y esto es una cuestión importante para que los cristianos la recordemos, porque muchas veces surge esta cuestión. Sabéis que hay cristianos que se llaman adventistas del séptimo día, que ellos mantienen que el sábado, que es el día de los judíos, es el día de reposo, pues que es el día que los cristianos se tendrían que reunir. Solo el sábado sigue siendo un día sagrado, santo al Señor, y que no es correcto que los domingos sea el día del Señor para los cristianos. Y hay otros grupos también judaizantes de distintas características, como el movimiento de raíces hebreas y otros grupos de ese tipo, que insisten en eso. No, el día del Señor es el sábado. Y los cristianos, eso de reunirse los domingos, están pecando, ¿no? Están violando el día del Señor. Sin embargo, tenemos muchos testimonios desde el principio de la Iglesia de que el primer día de la semana, que en su calendario era el domingo, porque en su calendario, en los días de la semana, era hasta el sábado. Sábado es el séptimo día, acordaos, séptimo día, el sábado, incluso 7 y sábado son palabras muy parecidas en hebreo. El séptimo día, que es el sábado, es el día del Señor, el día que se dedica a toda la cuestión religiosa. Pero sabemos que los cristianos, el primer día, que era el siguiente al sábado, o sea, el domingo, empezaron a reunirse y empezaron a considerarlo el día suyo para sus reuniones, porque vemos que es el día de la resurrección de Jesús. Y en Apocalipsis 1 se llama el día del Señor, y el día del Señor se refiere a ese día domingo. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:2, no hace falta que lo busquéis, pero allí en 1 Corintios 16:2 dice, cada uno, hablando de las ofrendas, cada primer día de la semana aparte algo según haya prosperado. O sea, las ofrendas se llevaba el primer día de la semana, que era el domingo. Vemos que ya tenían esa costumbre de reunirse el domingo. Y también hay muchos testimonios en la literatura cristiana antigua de que esa era la manera y esa era la costumbre entre los cristianos. El primer día de la semana, el domingo, era el día de la reunión. Lo digo por si os vienen con doctrinas de otro tipo, que sepáis que hay un fundamento claro para eso. Y Pablo estuvo enseñándoles. Pero bueno, se habían reunido para partir el pan, partiendo el pan. Y esa es otra cuestión también que es bueno que sepamos, que hay una doctrina para eso, que hay un fundamento bíblico para eso. Se reúnen el domingo y parten el pan. Todos los comentaristas que busquéis, yo todos los que conozco están de acuerdo en que esta expresión, partir el pan, cuando los cristianos se reunían para partir el pan, se refiere a lo que acabamos de hacer con el pan y el vino. Ellos partían el pan y lo compartían para hacer lo que llamamos hoy la Santa Cena, o la comunión, o la Eucaristía, la Cena del Señor, o se puede decir simplemente eso, el partimiento del pan, o el pacto, que llaman algunos también, porque sí, se recuerda el pacto. Hay muchas maneras de llamarlo, pero entonces le llamaban algo tan sencillo como eso, partir el pan. Y luego Pablo dice la Cena del Señor. Pero ese partir el pan era algo que hacían los cristianos en ese primer día de la semana. Y es posible que lo hicieran más veces, pero por lo menos ese primer día de la semana se reunían y lo hacían. Y era un tiempo para eso, para partir el pan, para recordar la muerte del Señor, pero también era un tiempo para la enseñanza.
porque Pablo estaba ahí y Pablo aprovechó para enseñarles. En Hechos 2:46, yo lo he leído muchas veces porque me encanta este pasaje, pero lo digo otra vez. Hechos 2:46 dice: todos los días, con perseverancia y unánimes, se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando nació la iglesia, dice que era todos los días. Y eso es precioso. Eso es precioso. Ojalá nosotros pudiéramos todos los días, ¿verdad? Juntarnos todos los días, partir el pan, todos los días alabar al Señor con alegría, con sencillez de corazón. Pero, oye, si no podemos todos los días, por lo menos el primer día de la semana, que ya nos cuesta mucho. Pero hay más días. Y nosotros tenemos hoy un problema. En aquellos tiempos la vida estaba muy bien ordenada. Si la gente trabajaba en el campo, todo el mundo tenía más o menos su horario. Y todo el mundo tenía más o menos el mismo horario. Y entonces no había ningún problema. Todo el mundo sabía que a cierta hora de la tarde, no que trabajaran 8 horas como nosotros, trabajaban más, seguramente, pero todo el mundo sabía que a cierta hora de la tarde todo el mundo estaba libre. Y podían, y no tenían que quedar. Porque entonces no había WhatsApp, ni teléfono, ni... ¿Cómo quedaban los cristianos en Jerusalén? No, sabían que los hermanos, si acaban de trabajar a las 5 o las 6 de la tarde, era normal, pues luego a lo mejor a las 7 ya estaban allí, en el templo. Pues vamos allí, seguro que los encontramos. Y no hay ni que quedar, no hace falta WhatsApp. Eso pasaba Sí, 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 sí. Yo me acuerdo cuando yo me convertí que mi vida cristiana al principio era con el grupo de jóvenes. Y el grupo de jóvenes no necesitábamos horarios, ni teléfono, ni nada. Era quedar, íbamos a un sitio, ibas al local y sabías que seguramente alguien habría allí. Y eso sería lo ideal entre nosotros. Yo siempre estoy diciendo, yo estoy aquí en el local cuando queráis. Ya sé que estoy trabajando, pero me da mucha alegría que venga alguien. Y dos o tres veces me han hecho caso. Pero hay que aprovechar eso y tenemos que encontrar la manera. Nosotros tenemos más facilidades que entonces en cuanto a la comunicación, pero muchísimas más dificultades en cuanto al tiempo y la organización de la vida. Nuestra vida está organizada de una manera que es muy difícil coincidir. Pero aún así deberíamos anhelar eso, desearlo, como hacían aquellos cristianos. Entonces, esto es el cuándo. ¿El dónde? Mira, voy a estrenar esto, a ver si funciona. Ah, mira, funciona. El dónde es aquí. ¿Ves? Troas. Troas es aquí. Este puntito del Mediterráneo, esto es Grecia, Italia, aquí está Israel, pues en este puntito de aquí, Troas, que era por así decirlo la puerta de Asia a Europa, ahí es donde estaban reunidos. Y era un lugar importante, es un lugar donde Pablo estableció una iglesia en su segundo viaje misionero. Y en Troas fue también donde tuvieron aquella visión del varón macedonio, ¿os acordáis? Que ellos querían seguir visitando las iglesias donde habían estado primero, pero tienen una visión de un varón macedonio que le dice, no, ven acá. Macedonia ya era esto de aquí, la parte de Grecia, ya pertenecía a Europa. Le está diciendo, ven hacia Europa y predícanos aquí. Así que Troas era un lugar muy importante. Todavía se pueden visitar algunas ruinas de la época romana de Troas, pero es una ciudad en la que queda muy poquito y sobre todo tiene la desventaja de que está muy cerca de Troya. Todo el mundo ha oído hablar de Troya, ¿verdad? Entonces todo el mundo que va por ahí va a Troya, pero 25 kilómetros de Troya está Troas, donde estuvo Pablo y donde ocurrió esto. Podemos hacer una excursión a Troas cualquier día de esto. Pedimos, a ver si Ale nos puede buscar un velero así para ir y todo para hacer el viaje de Pablo. Sí, señor. La flotilla.
La frutilla de Cristo. Pablo menciona varias veces que estuvo en Troas predicando el Evangelio. Y cuando está en prisión, al final de su vida, en 2 Timoteo capítulo 4, le dice a Timoteo, tráeme mi capote, mi manto, y los pergaminos, los libros que dejé en casa de Carpo en Troas. Estaba en Troas. O sea, él tenía cierta amistad y confianza con los creyentes de allí. A lo mejor por eso se permitía predicar tan largo, porque tenía amistad con ellos, porque incluso sus libros se los dejó allí en depósito. Y estaban, dice, en un aposento alto. En un aposento alto. Y eso lo entendemos conociendo la arquitectura de las casas del Mediterráneo de aquella época. El aposento alto era como un salón que había. Debajo, pues mucha gente tenía graneros y cuadras y demás. Y la parte más libre, más diáfana, en alto, era eso. La última planta, que suele ser segunda o tercera planta, y ahí es donde se reunía la gente. Y es curioso también saber eso, que estaba toda la iglesia de Troas reunida y no estaban en el templo. Jerusalén dice que iban al templo, no al templo cristiano, porque no existía. Iban al templo judío, porque era un sitio muy grande y allí podían juntarse. Y aquí no tienen templo. Y eso es muy interesante, porque una iglesia no necesita un templo para ser iglesia. Ellos eran una iglesia muy maja, que iba un apóstol de verdad allí a visitarlos, y esa iglesia no tenía templo. Se reunían en la casa de alguien, en el aposento alto. Eso en cuanto al lugar. ¿Por qué se murió este joven? ¿Por qué? Porque estaba rendido por el sueño. He puesto aquí 2 métodos contra el sueño. Este no lo aconsejo mucho porque se te secan los ojos. Y ese es el que yo practico, pero al final me pillan porque se caen las gafas. Pero me he acordado de ese versículo. No podéis velar una hora. ¿Quién dijo eso? ¿Os acordáis quién dijo eso? Jesús se lo dijo a sus discípulos cuando él estaba en agonía en Getsemaní y necesitaba ese apoyo humano también. Se sintió tan solo porque hasta sus más queridos humanamente se durmieron en el momento clave. Pero claro, me temo que lo de Pablo no era una hora, estuvo más de una hora allí predicando. Pero a veces nos cuesta velar, nos cuesta estar despiertos. Yo pregunto, ¿quién pensáis que tiene la culpa? Si hubiera que echar la culpa aquí, ¿quién tiene la culpa de que pasara esto? ¿El joven que se durmió? ¿Pablo que habló demasiado? Todos siempre juzgan a Eutico porque se durmió. ¿No has podido velar una hora, 2 o 3? Pero hay quien dice que Pablo tendría que haberse... Bueno, no lo sé, no estamos para juzgar ni uno ni otro, pero yo creo que tampoco tenemos que echarle toda la culpa al joven Eutico. Exacto. Todo eso fue con un propósito. Todo eso fue con un propósito. Pero hay muchas anécdotas de gente que se ha dormido en la iglesia. ¿Verdad? Claro. Claro, pobrecito. Yo también recuerdo un hermano muy mayor que el hombre se levantaba a las 5 de la mañana porque ya tenía el cuerpo habituado a las 5 de la mañana y en el culto del domingo, cuando eran ya las 11 o así, el pobre, normal, no vamos a condenar a nadie. Un misionero amigo mío me decía que cuando estuvo en Nigeria hacían las reuniones y en las reuniones había un tipo con una vara larga, un palo muy largo, un ujier con un palo muy largo. Y era, pues cuando alguien se dormía hacía así, pum, pum.
los pobrecitos, hacían reuniones de oración a las tantas, después de trabajar en el campo todo el día, pues algunos se dormían. Me han contado historias de alguno que estaba orando tan profundamente en una reunión de oración y que se quedó dormido. Y se fueron todos y él se quedó ahí dormido y al despertar dijo, ¡ah, el rapto! Ha venido el Señor, se los ha llevado todos y me he quedado yo. No lo sé. Cuando yo estaba en la universidad había una asignatura que muy pocos elegíamos, que era la de lexicografía, que tiene que ver con los diccionarios y todo eso. Y era una aula pequeña, la aula era como esto más o menos, y no éramos muchos, o más pequeña que esto. Éramos un grupito pequeño, que era una asignatura muy friki. Pero a mí me interesaba mucho, y era a las 8 de la mañana. Tenías que madrugar para coger el tren, llegar a la universidad, allí, y me acuerdo que los pocos que habíamos estábamos porque nos interesaba, y nos gustaba, y disfrutábamos. Pero había uno, no sé por qué estaba allí, además que era un heavy metal, que iba con sus melenas, igual llegaba ya a clase, se sentaba al final en la pared y se ponía así. Y se quedaba frito. Y el profesor decía, por favor, muevan las sillas con cuidado, no vayan a despertar a su compañero. Entonces él, todo lo que era la asistencia a clase, lo tenía, asistía todos los días. Asistía pero no asistía. Y me acuerdo también, en una campaña que hicimos en un pueblo de Lérida, un pueblo granjero de la provincia de Lérida. Y estuvimos un tiempo allí haciendo campaña, evangelizando y viviendo en una casa vieja, un grupo de jóvenes allí. Y empezamos a tener reuniones en aquella casa vieja. Y venía la florinata del pueblo. Era un pueblo y si había algún drogadicto, ese venía. Si había algún loco, ese venía. Si había algún... Pero bueno, el Señor es misericordioso. Y estábamos allí. Y había uno que siempre se dormía. Era la hora de la tarde, que en España hacemos la siesta, pero como el misionero que llevaba todo aquello era holandés y no entendía lo sagrada que es la siesta, pues teníamos reuniones a la hora de la siesta. Y algunos se dormían una vez. Y me acuerdo que una vez hubo un relámpago y empezó a llover de repente y entró un pajarillo por la ventana en un cuartito, era una habitación pequeña, y empezó a revolotear y luego se fue. Y el que se dormía siempre se despertó. Y así en broma los más veteranos decíamos, eso era el Espíritu Santo que ha venido. Y este que se había quedado dormido, además era tartamudo, decía, pues se me ha posado a mí, Se despertó con esa alegría de que se le había posado el Espíritu Santo. Pero bueno, era un buen despertar para ese sueño. Pero aparte de las bromas, ese no podéis velar una hora, ¿qué nos hace pensar a nosotros? ¿Cuáles son las cosas que nos causan sueño? A ver, Joaquín, ¿cuándo tú no puedes aguantar de dormirte? Él siempre puede aguantar despierto, ¿no? Según qué clase, ¿no? En clase de lengua, a lo mejor, o en clase de... Sí. Ah, pero no se duerme. Muy bien. Eso es bueno. Pero hay cosas que nos causan sueño. Allí cuando ese episodio que hemos recordado en Getsemaní, dice que sus ojos estaban rendidos de sueño. Y era por todo el estrés de ese tiempo, de esos momentos que estaban viviendo finales con Jesús. Estaban rendidos de sueño. Y es normal, a veces el cansancio nos hace dormirnos. Y si no dormirnos de cerrar los ojos, sí nos puede hacer dormirnos de dejar de escuchar, de dejar de estar atentos a lo que el Señor quiere decir. Y es bueno descansar. Yo ahora tengo 2 mujeres en casa y me están regañando con eso. Papá, tienes que descansar. Papá, no sé qué, papá. El cansancio te puede evitar escuchar. Pero también la rutina. Si una cosa deja de tener sentido para ti
y lo haces y lo practicas por rutina, llega un momento en que te duermes también. O un predicador monótono, también puede ser. Un predicador que tiene un tono relajante, al final, por mucho que tú quieras, pues te acabas durmiendo. Yo he tenido mis discusiones a veces con algún predicador con eso, porque me dicen, ¿cómo es posible que los cristianos se están hora y media viendo una película y no pueden estar hora y media escuchando un sermón? Y depende. En la película hay toda una serie de guionistas, una serie de profesionales que han estado mucho tiempo preparando las cosas e ideándolas y poniéndolas de tal forma que la gente esté con su atención centrada ahí. Pero muchas veces un predicador se tira hora y media y lo único que hace es soltar todo lo que sabe. Sabe muchos versículos, empieza a soltarlo. No es lo mismo. El predicador tiene que dar un mensaje, pero también tiene que preocuparse. Como los guionistas de las películas se preocupan de que esa película enganche a la gente, el predicador tiene que preocuparse de que eso tenga un interés. Y de que eso, pues, le cuente historias que capten su atención. No simplemente soltar ahí todo lo que sé. Yo os dije el otro día que yo podría hacer como los predicadores famosos que salen por TikTok. Me agarro un pañuelo blanco para limpiarme el sudor, empiezo a correr de aquí para allá, empiezo a poner voz como que estoy estresado y nervioso y a gritar a uno y al otro tal y cual. Y eso es lo que se hacen famosos. Sí, se puede hacer uno famoso. Y también, si hiciera falta, os prometo que no lo voy a hacer, pero yo podía estar aquí 3 horas hablando. Y empezar a soltar una cosa detrás de y enlazar una con otra. Si es por eso. Pero lo que nos interesa es este grupito, este cuerpo, los que somos aquí. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aplicar? Mira, había un problema, posiblemente, que era el exceso de lámparas. Dice que en ese lugar había muchas lámparas. ¿Cómo funcionan las lámparas? Hoy día no es igual, pero en aquel tiempo todas eran lámparas de combustión. Es decir, aceite o cualquier otro combustible con una mecha y una llama. ¿Y eso qué hace en el aire? Eso quema oxígeno. Te falta oxígeno. Yo me acuerdo cuando era pequeñito que usábamos estufas de butano y cada 2 por 3 mis padres tenían que abrir la puerta, la ventana para que corriera el aire porque nos faltaba el oxígeno. Pues eso pasaba con aquellas lámparas, que podía llegar un momento con tantas lámparas que faltaba el oxígeno. Y a mí eso me hace pensar, quizás que nos falta el aire. A lo mejor por eso me estoy durmiendo, porque me falta el aire. Me estoy adormeciendo. Es trágico. Yo tenía una compañera hace 2 años. Estábamos trabajando en un libro, una mujer de Argentina y yo, y yo mandaba mis documentos, ella los revisaba y teníamos esa relación por email. Y se llevó 2 o 3 días que no me contestaba. Porque claro, esta mujer es súper eficiente y formal. Y a los 5 días me escribió la directora de la editorial. Dice, mira, que fulanita, tengo que comunicarte que ha fallecido. ¿Qué pasó? Pues se fue con un compañero a trabajar juntos, otro profesor, a preparar una clase o algo, y tenían estos braseros de carbón, una mala combustión, y los 2 fallecieron. Sin darse cuenta. Les faltó el oxígeno, se quedaron dormidos y fallecieron. No hablo aquí de fallecer, pero sí que una falta de oxígeno, un ambiente enrarecido, eso nos puede hacer dormirnos también. Y tenemos que identificar qué son las cosas que intoxican el aire o las cosas que nos sofocan. Acordaos de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y una semilla cayó en buena tierra y otra cayó en un lugar
dice que era entre zarzas y matojos. ¿Y qué pasó? Que la semilla empezó a crecer, pero dice que todo aquello ahogó el crecimiento de la semilla. Y puede haber cosas que sofocan, que ahogan nuestro crecimiento también. Y debemos estar atentos a todo eso y debemos identificarlo. Aquellas cosas que nos quitan el aire, que enrarecen el aire, que nos dan ese sopor mortal. Hay que identificarlas. Pero además este joven estaba, mira, ahí, en la ventana, de un tercer piso. A lo mejor por eso, como faltaba el aire, digo, me voy aquí que me da más fresco. Pero también la ventana es el sitio de las distracciones. Tú estás en la ventana y estás atento a todo lo que pasa afuera, en vez de lo que pasa adentro. Distracciones mortales. ¿Sabéis cómo se dice de ventana en inglés? Venga, Joaquín, tú lo sabes. ¿Cómo se dice ventana en inglés? Window. ¿Qué son los windows? Windows es lo que nos ha traído todas las pantallitas, ¿no? Todo eso. Ventanas, ventanas, ventanas por todos lados. Y hoy estamos más que nunca expuestos a las ventanas. Y este joven se cayó porque estaba ahí, en la ventana. Tenemos que ver nosotros qué lugar, si mantenemos la distancia correcta con las ventanas, para que no haya una distracción mortal. O a lo mejor es simplemente que Pablo se pasó. Pero bueno, todo eso influye. Ay, mira esto, qué agustitos están ahí. ¿Sería justificable que Pablo predicara tanto tiempo? Yo creo que él tenía sus motivos, porque él estaba de paso y él quería dejarles mucha enseñanza. Él quería dejarle cosas claras que eran importantes para ellos y no quería dejarse nada en el tintero. Y eso es un peligro también para nosotros. Cuando queremos comunicar algo, tenemos esa sensación de que no me quiero dejar nada en el tintero. Pero bueno, en el caso de Pablo se entiende porque ya se tenía que ir. Pero nosotros, como nos vamos a ver la semana que viene, podemos ir dosificando. Él quiere aprovechar el tiempo. Y yo creo que es una lección también para nosotros. Que queremos aprovechar el tiempo. Yo digo, no nos vamos a acostumbrar a tener sermones largos aquí. Y si alguna vez me paso, me lo decís. Pero hay momentos en los que hay hambre de Dios. En los que hay una sed especial. Yo recuerdo cuando tuvimos nuestra vigilia hace unos meses en aquella casa. Estuvimos toda la noche, me parece, ¿no? ¿A qué hora acabamos? A 5 de la mañana o algo así. Había bostezos, no digo que no. Pero estábamos contentos, llenos, disfrutando ese tiempo con el Señor. Hay momentos en que quieres aprovecharlo y ya es bueno aprovechar esos momentos. Y es bueno planificar esos tiempos de vigilia también. Y nosotros lo tenemos ahí pendiente. Porque hay veces en los que necesitas más tiempo para no tener simplemente un sermón, sino para pasar tiempo juntos, para compartir cosas, para compartir necesidades, para saciar esa hambre. Y vamos a terminar con la conclusión. Yo he puesto ahí como si nada, y es lo que estaba diciendo antes, porque parece que no ha pasado nada, porque el gran suceso es que ese joven cae y se muere. Y como Pablo luego lo resucita, bueno, pues todo vuelve a estar como antes. Pero no, hermanos, no vuelve a estar como antes. Imaginad que yo me da un infarto y caigo aquí muerto. Y viene Marcos y ora por mí y resucito. Y todos nos vamos a casa tan tranquilos. Bueno, entró vivo, salió vivo, ya está. No. Ha ocurrido algo maravilloso. Ha ocurrido algo maravilloso. Y eso es lo que yo quiero que entendamos, que muchas veces las cosas graves, trágicas, negativas que pasan en nuestra vida y le pedimos a Dios que lo arregle, tenemos que saber que cuando Dios lo arregle, no va a llegar a como estaba antes, sino que va a llevar a una nueva situación y que tiene que ser una situación de más gloria. ¿Amén? Así tiene que ser. Nunca va a ser
como antes. Hermanos, nunca va a ser como. Si tú le estás pidiendo a Dios que arregle eso, si tú le estás pidiendo a Dios que te perdone, que te restaure, que perdone a la persona que te ha hecho daño, si tú le estás pidiendo a Dios que arregle la situación, yo te digo, Dios no se va a conformar con dejarlo como estaba. Te va a llevar a algo mejor que lo anterior. Porque además ellos se llevan una doble enseñanza. Porque Pablo siguió, dice hasta el alba. Diciendo, ahora ya ninguno se atreve a dormirse. Siguió hasta el alba. Porque tenía muchas cosas. Daos cuenta que es el momento que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Y tienen ahí a un apóstol. Alguien de los que está sentando los fundamentos de la nueva doctrina. Entonces tenían que aprovechar al máximo. Y reciben doble enseñanza. Enseñanza de palabras, toda la enseñanza apostólica, pero también enseñanza de hechos, de poder, de ver el poder de Dios obrando. Y eso es lo que también nosotros necesitamos. Hermanos, que veamos ese poder de Dios en doble manifestación, en palabra y en poder. Por tanto, ¿qué aprendemos de todo esto? Yo lo voy a resumir muy brevemente. Nos reunimos como mínimo el primer día de la semana, partimos el pan juntos, escuchamos la palabra, pero hay cosas que nos pueden atacar en esos momentos, nos pueden traer sueño, distracción, mortales. Y es bueno estar despierto en todo momento. Pero aún así, si ocurre algo trágico, si ocurre algo malo, Dios lo puede cambiar en algo mucho mejor. Vamos a orar.